Hemos visto en programas anteriores las apariciones de Jesús con Abraham e Isaac, y en el caso de Jacob, ¿también vivió alguna aparición de Yeshua? Esto y más responderemos este día. Bienvenidos a este nuevo programa de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. Y como en cada programa, la maestra de raíces hebreas, Liliana Hunter, nos acompaña. Liliana, saludos hasta Florida. Bueno, pues un saludo muy cariñoso como siempre. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Seguimos, Liliana, seguimos con este estudio maravilloso. Liliana, ¿cómo fue el encuentro entre Jacob y Yeshua? Estos temas que nosotros hemos venido tratando acerca de los encuentros con Yeshua, realmente no solo nos edifican en cuanto al conocimiento de la Torá, sino que nos fortalece el sentido de nuestra identidad. Y hoy, en ese encuentro entre Yeshua y Jacob, vamos a ver que es uno de los puntos que más nos acercan a nuestra verdadera identidad. ¿Cuál fue el encuentro? Fíjense que es muy interesante que nosotros encontramos a Yeshua en la Torá, como dijo Pablo, pero esta vez, digamos que es Yeshua el que nos advierte para que lo encontremos en la Torá. Él mismo nos da una clave que vamos a compartir en el día de hoy. Miremos un poquito el contexto. Vamos a hablar de Génesis 28. Génesis 28. Jacob está viajando y dice que salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Entonces hace una primera parada en Jerusalén. Este viaje de Jacob es un viaje muy lleno de sorpresas muy lindas. Entonces dice que en esa parada en Jerusalén llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Hasta ahí vamos encontrando por lo menos dos puntos que son muy interesantes. Uno dice que llegó a un cierto lugar. ¿Un cierto lugar qué quiere decir? Si se acuerdan del programa pasado, en el programa anterior también cuando Yeshua aparece a Abraham y a Isaac, vimos que se hacía mención del mismo lugar. Ese mismo lugar en hebreo se llama el Hamacón. Eso nos dice que no era un lugar cualquiera, sino un lugar específico. Y el segundo punto interesante es que Jacob toma una piedra y dice que la pone como cabecera. Realmente, pues no es muy cómodo una piedra como cabecera. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando entonces esto? La piedra que pone como cabecera es la piedra de la que después el profeta Isaías llama la piedra del fundamento que está puesta en Sión. Si nosotros leemos Isaías 28:16, nos dice: por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. O sea, esa piedra angular después es comparada con Yeshua. O sea, Yeshua es llamado la piedra angular, pero esta piedra es una piedra específica porque tiene que ver con la creación del mundo. Es lo que se llama la piedra del fundamento. A esa piedra del fundamento también hizo referencia Job cuando nos dice en Job 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando el Eterno. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular? Esa piedra del fundamento se ha entendido siempre, ese lugar, ese Hamacón, donde estaba esa piedra, se ha entendido siempre que es el punto de partida de la creación. Es un punto especial
que donde después se construye el lugar santísimo del templo. Entonces, a lo largo de la Torá y de los profetas, nos damos cuenta que no es una coincidencia esa piedra donde Jacob descansó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese lugar? Miremoslo. Génesis 28:12. Jacob se acuesta sobre la piedra y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de la escalera. Entonces, fíjense esto, que yo les dije al principio, hay sitios donde encontramos a Yeshua en la Torá, pero hay sitios donde Yeshua nos dice dónde está en la Torá. Este es uno de esos casos, porque Yeshua nos dijo en Juan 1:51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recuerden, en la visión de Jacob, los ángeles suben y descienden sobre la escalera. Y aquí Yeshua nos dice que Él es la escalera, porque Él es el Hijo del Hombre. Recordemos que Yeshua siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, en Primera de Timoteo 2:5 podemos confirmar esas palabras cuando nos dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua, hombre. Es decir, el hecho de que nosotros no entendiéramos la escalera como Yeshua, sino que Yeshua nos dijera que Él es la escalera, es porque él se vuelve el mediador en su figura de hombre, cuando la palabra del Eterno se hizo hombre. El mismo Yeshua entonces nos dice que Él es la escalera que une el cielo con la tierra, en palabras de Pablo, que Él es el mediador. Y fíjense la promesa que hace el Eterno ahí a Jacob. Le dice, he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa palabra terrible, que en español realmente no es como la mejor traducción, en hebreo es la palabra yaré, que es qué lugar para inspirar reverencia y temor. O sea, es un lugar de absoluta reverencia y temor. Entonces le dice que esa es la puerta del cielo. Unamos todos estos datos. Donde Jacob se acuesta y ve la escalera es exactamente el Hamacón donde después va a ser construido el templo y exactamente donde iba a estar el lugar santísimo, la presencia del Eterno. También es el punto de partida de la creación de la tierra. Y Yeshua, como la piedra del fundamento, sabemos que es el que conecta el cielo con la tierra. O sea que este encuentro definitivamente es un encuentro muy, muy significativo para todos los que creemos en Yeshua. Ahora, miremos lo que sigue sucediendo con Jacob. Hasta aquí ya tenemos suficiente para estar, digamos, muy emocionados con el relato. Pero recuerden, el Eterno le acaba de decir a Jacob, yo los voy a esparcir por todo el mundo y de ahí los voy a recoger. Acuérdense que hablamos de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Jacob más adelante divide su familia. Él divide su familia en dos campamentos. Un campamento liderado por Lea,
que es Lea es la madre de Judá, digamos en términos generales, y el otro por Raquel, que es la madre de la casa de Israel, de la madre de José y la madre, digamos, de la casa de Israel. Pero él divide los dos campamentos. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con Esaú. Y Esaú lo viene persiguiendo para matarlo. Él piensa que Esaú lo quiere matar. Entonces, fíjense lo que sucede acá. En Génesis 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Estos sí eran ángeles común y corriente, ángeles de Dios. Y Jacob dijo cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió mensajeros delante de sí a Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces, ¿qué sucede ahí? Jacob se encuentra con Esaú. Ese encuentro con Esaú, ¿de qué nos habla? Estamos hablando de la división de las dos casas, del Mahanaim, que son los dos campamentos, y estamos hablando del encuentro con Esaú, que es un anticipo de lo que va a pasar al final, de lo que nosotros estamos esperando que suceda ahora en el final. Ahora, pero entonces, antes de como un anticipo de esa lucha final, Jacob toma las esposas, los hijos y pasa el Jordán. ¿Qué significa pasar el Jordán? Significa a lo largo de la Torá y del Tanaj. Nosotros entendemos que pasar el Jordán significa entrar en la tierra de Israel, entrar a la tierra prometida. Por eso la inmersión que hace Yeshua con Juan el Bautista es en el Jordán, porque el Jordán es la entrada a la tierra prometida. Cuando dice entonces que se levantó, tomó los dos campamentos y los 11 hijos y pasó el arroyo de Jaboc. Ese arroyo es el que le permite pasar el Jordán y entrar allí en la tierra prometida. Pero cuando él va a entrar a la tierra prometida, hay una batalla importantísima que muchas veces hemos leído, pero que tal vez no hemos entendido muy bien de qué se trata. Y está en Génesis 32. Nos dice en Génesis 32, 23. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ya pasó con los dos campamentos y después se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? ¿Quién era ese varón? Ese Ish en hebreo, que es un varón. Él estaba peleando con una figura de hombre real. Fíjense que aquí no es el Malak como los ángeles que habían antes. El Tanaj confirma que era un ángel, pero en Oseas 12:2 nos dice: pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó el calcañar de su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es el Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. O sea, el profeta Oseas nos está confirmando que era un ángel, pero que era el mismo ángel que halló en Betel. Entonces, ¿quién era el ángel que halló en Betel? En Génesis 31:11 nos aclara. El ángel de Yahweh se presenta en sueños y le dice a Jacob, y le dice, y Jacob le responde, heme aquí, y él le dijo, alza los ojos y verás que los machos que cubren a las hembras, esto fue antes de salir de donde el suegro, pintados y abigarrados, porque yo he visto lo que Labán te ha hecho. En el verso 13, ese ángel, el ángel de Yahweh se identifica como yo soy el Elohim, el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces, unamos todos estos datos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién es el varón que peleó con Jacob? El ángel de Yahweh, el ángel que le había aparecido en Betel y que se identificó como el Dios de Betel. Hay un solo Dios. Entonces, tiene que ser la imagen visible del Dios invisible, como nos dice Pablo, Yeshua.
Él está peleando con Yeshua directamente. Está peleando con el ángel de Yahweh. Él no se llamaba Yeshua en ese momento. Él está bajo su identidad del ángel de Yahweh. Una imagen que ya hemos visto en programas anteriores inclusive, que es una imagen visible de Elohim. Ahora, lo podemos confirmar en el mismo texto cuando Jacob le pone el nombre al lugar y le pone el nombre donde fue la pelea, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Si él peleó con el ángel, pero dijo, vi a Dios cara a cara, ¿con quién estaba peleando? Con Jesús, con Yeshua, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, fíjese, ¿qué pasa en medio de esta pelea? Empieza la lucha porque Jacob está pidiéndole que lo bendiga. Entonces le dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, Jacob. Y el varón le dijo, pues no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es muy importante de entender. El que está hablando es el ángel de Yahweh y le dijo, no, tu nombre ya no va a ser más Jacob, tu nombre va a ser Israel porque luchaste con Dios. Fíjense, él mismo está reconociendo que es la imagen visible de Elohim. Él es la imagen visible. Dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, declárame tu nombre. Y le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense que esto lo podemos redondear cuando entramos al misterio de la piedad. Cuando entramos al misterio de la piedad, podemos resumir todo este encuentro, porque en Primera de Timoteo 3:16 nos dice la palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Que Yahweh fue manifestado en carne. Recuerden, Jacob vio un hombre, un Ish, lo vio manifestado en carne, justificado en el espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. O sea, todo nos confirma que Yeshua es la palabra de Elohim hecha hombre, es su imagen visible, es el que apareció allí con Jacob. Así que tenemos todos esos elementos confirmados en la misma palabra del Eterno. Muy bien, Liliana. Liliana, ¿qué sentido tuvo la lucha de Jacob con el ángel de Yahweh? Una importancia grandísima, Gerardo. ¿La importancia cuál es? ¿Por qué luchó? ¿Por qué Yeshua se pone allí? Si nosotros entendemos estos tiempos finales, lo podemos ver mucho mejor. Yo les dije que el encuentro con Esaú también era profético. Al final de los tiempos, porque en ese encuentro primero con Esaú, digamos como que pareciera que se dan como un beso, pero eso no une a esos dos pueblos. Es ahora al final donde vuelven y se van a encontrar Jacob y Esaú, ¿no? Israel y todo el pueblo de Edom. Entonces, nosotros estamos a las puertas de una batalla, pero es como Jacob va a entrar a Israel en ese momento y se presenta la batalla. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Eterno? Nos está diciendo, ustedes para poder llegar a la tierra prometida van a enfrentar duras batallas. Y yo creo que todos hemos enfrentado duras batallas. Por un lado está el enemigo, por el otro lado está hasta los mismos parientes, por otro lado las tentaciones que se ponen. Bueno, todo lo que está ocurriendo. Pero miremoslo así resumido. Jacob está solo cuando llega la batalla. Israel al final va a estar solo peleando con el mundo. Recuerden Zacarías 12.
Jacob pretende apaciguar a Esaú con bienes. Lo mismo va a suceder aquí al final, que siempre han hecho tratados de paz y de todo, como tratando de apaciguar la lucha entre Jacob y Esaú en el tiempo actual. La lucha es contra el ángel de Yahweh, o sea, tiene que vencerse, pero la lucha es contra Yeshua. ¿Cuál es la lucha final? El antimesías contra los que creemos en Jesús, en Yeshua. O sea, la lucha por eso tenemos que estar pendientes de que tenemos que lograr esa bendición. Dice que al rayar el alba fue que ya se venció. ¿Qué nos habla? Al comienzo del 7º milenio. Eso ahí es cuando se va a presentar la lucha más fuerte, que ya es muy, muy pronto. Ahora, al final de la batalla, fíjense que al final de la batalla es muy interesante porque Jacob levanta los ojos y él reconoce que está el Eterno. En Zacarías 12 dice que al final Israel, y sobre todo la casa de Judá, que no ha conocido a Yeshua, levanta los ojos al cielo y ve al que traspasaron. O sea, van a ver al ángel de Yahweh antes de ese tiempo final. Entonces, todo es profético y todo nos está hablando y preparando para la batalla final. En Apocalipsis 2 podemos resumir esto diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, es decir, el que sea de verdad Israel, y no sufrirá el daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 3:5 también nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no lo borraré del libro de la vida. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Para qué nos está preparando? Para una batalla. Ese es el sentido de la batalla. Ok, ahorita estuviste hablando de profecía. ¿El que se haya aparecido en Betel tiene algún significado profético? Muchísimo, porque Betel significa la casa de Dios. Y siempre que apareció en Betel o que Jacob vino, cuando Jacob vino a Betel la primera vez, él dijo que hizo que se despojaran toda su familia de los ídolos que traían de la casa de Labán. ¿Eso qué quiere decir? Es como enseñándonos que para llegar a la casa del Eterno, nosotros nos tenemos que despojar de toda la inmundicia que haya en la vida, los ídolos que tengamos. O sea, nosotros tenemos que saber que llegamos a la casa del Eterno. Dice el verso 3: levantémonos, subamos a Betel y hagamos allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. O sea, Betel es muy significativo, la casa de Dios, donde tenemos que llegar en santidad. Excelente, excelente. Bueno, sigamos con las apariciones. Siendo José tan importante en el contexto cristiano, ¿aparece también relacionado con Yeshua? Esto espero que lo podamos tocar en el próximo programa, Gerardo, porque vamos a aprender muchísimo de la relación profunda que hay entre José y Yeshua. José, un anticipo profético de Yeshua. Así que yo quiero desde ahora invitarlos a que no se pierdan el tema de José, porque si hoy aprendimos de identidad, Jacob se iba a ir por todas las naciones. En José vamos a ver directamente cómo nosotros fuimos adoptados e injertados en el olivo de Israel, como aparece muy claro en Efesios 2 y en Romanos 11. Así que vamos a tener un programa también muy emocionante. Liliana, tenemos 2 minutos para que nos des un adelanto de la relación de Yeshua con José. Bueno, es una similitud tan profunda, pero por lo menos les dejamos unas pildoritas, digamos, para como adelanto. El mismo nombre. Ustedes nos han oído hablar de Yeshua. En este tiempo, en esta aparición o en esta similitud con José, vamos a entender
¿Por qué nosotros lo conocimos como Jesús y ahora lo estamos conociendo como Yeshua? Porque ahí es donde tiene el fundamento del cambio de nombre. No es un cambio así que simplemente como una moda que se puso. Esto es una de las cosas que vamos a entender en el próximo programa. También vamos a entender, muy relacionado con nosotros, cómo es que recibimos la identidad directamente de Yeshua, cómo Yeshua nos iba a traer hasta este momento para revelarnos al final quiénes éramos nosotros dentro del pueblo de Israel. Muy bien. Muchas gracias, Liliana. Nos vemos en el próximo programa. Shalom. Los esperamos porque en realidad va a ser un programa muy, muy hermoso. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones. Bendiciones. Que Dios les bendiga. En este programa ha sido muy interesante ver que fue tan relevante el encuentro de Yeshua con Jacob, que de ahí vino el cambio de nombre de Jacob a Israel y el inicio del pueblo de Dios. Nos vemos en el próximo programa con interesantes aseveraciones y descubrimientos sobre José.